Muchas personas han padecido el deterioro personal, social e incluso psicológico motivado por el confinamiento del coronavirus. Esta situación, que salvo en algunas excepciones ha superado los 3 meses, es sin embargo la compañera de viaje de millones de personas en prisión durante años o décadas. Los siguientes minutos vamos a reflexionar sobre 4 puntos que están soportando los internos en prisiones iberoamericanas en estos días complicados. Concretamente nos detendremos en la estigmatización, en la desverbalización, en el miedo y en las excarcelaciones. La estigmatización resulta evidente en la así denominada por Zaffaroni criminalización mediática. Series como Orange is the New Black, Prison Break o Vis a Vis dibujan al interno como alguien que no puede controlar sus pasiones violentas, que está dispuesto a ejercer su control, incluso el sexual, sobre los demás, o de hecho como un enfermo mental a quien compasivamente la sociedad le presta su ayuda para sanarlo y restituirlo a la normalidad, para rehabilitarlo. Con el recluso de color la situación se agrava, puesto que, como ha puesto de manifiesto Davis en Are Prison Obsolete, o por ejemplo en la obra Philosophical Imprisoned, se mantiene entre la población la ideología del negro como un violador agresivo. Así es conocido el caso de George Stinney, un chico de color que con solo 14 años fue conducido a la silla eléctrica por haber asesinado a 2 compañeras. El juicio se realizó en 1944 sin las debidas garantías procesales, como se demostró hace unos años, y bajo la presión mediática de esta estigmatización. También las mujeres acrecientan su mancha monstruosa, puesto que la sociedad entiende que han violado la imagen que durante décadas le han impuesto. Ángel Alonso se lamentaba en un reciente artículo testificando que las mujeres mexicanas en prisión no son visitadas, y cito, porque avergüenza tener una madre, hermana o esposa allí dentro. Cierro cita. Esta imagen devaluada, reduccionista y estigmatizadora se mantiene e incentiva hoy en la crisis del coronavirus. Por ejemplo, el caso anunciaba el 17 de marzo de este año con un gran titular: el coronavirus deja las prisiones españolas sin droga y explota la violencia. El País anunciaba el 25 de marzo, y cito, 5 muertos en motines en cárceles argentinas durante la cuarentena por el coronavirus. 20 Minutos señalaba el 23 de marzo que había al menos 23 presos muertos en Colombia en motines debido al coronavirus. Y añade este titular: la revuelta fue simultánea en 13 prisiones y provocó la peor matanza carcelaria que recuerda el país. Por último, el periódico de Cataluña, el 19 de junio de 2020, tenía un titular que rezaba: la cárcel de Brians retira el gel desinfectante porque las reclusas se hacían cubatas. Y continúa: un grupo de internas fueron sorprendidas emborrachándose en la biblioteca del centro penitenciario. Cierro cita. Estos titulares contribuyen, como señaló Juan Pablo Mollo, y cito, a fundamentar el carácter desordenado y vicioso del preso, cuyas conductas son percibidas como falta de socialización correcta. Cierro cita. La mancha se percibe inclusive en nuestro ámbito más cercano, puesto que ¿quién se atrevería a reclutar a un preso o presa para cuidar a sus hijos o para cuidar sus pertenencias personales? De hecho, no se está pidiendo un certificado de penales incluso para realizar prácticas en las escuelas. Honeth, el penúltimo director de la Escuela de Frankfurt, señalaba como uno de los mecanismos de exclusión social era la desverbalización. Esta apunta tanto a la inhabilidad para exponer razonadamente las justas demandas ante los derechos de los reclusos vulnerados, como para disfrutar de herramientas de pensamiento crítico para ser conscientes de las injusticias a las que son sometidos. Es decir, la exclusión social desverbalizadora pasa por hurtar la libertad de palabra y la libertad de pensamiento. Y aquí viene un segundo problema: el robo de la formación desverbalizadora. Desde hace años, la sobrepoblación carcelaria y las medidas para evitar contagios por el coronavirus, en estos días sobre todo en Latinoamérica, están hurtando los espacios donde se desarrollaban cursos de formación, y algunos de hecho servían para que filósofos y otros educadores proporcionásemos habilidades de pensamiento crítico, entornos para la reflexión y entrenamiento para gobernar las pasiones y ser capaces de verbalizar sus propias ideas. Entremos en el tercer punto. Las causas del miedo dentro de prisión provocadas por el coronavirus se deben a varios factores. En primer lugar, a las devaluadas condiciones sanitarias, sobre todo en los penales latinoamericanos. En segundo lugar, a la escasez de personal sanitario. Tercero, el elevado número de personas con patologías asociadas
que hacían especialmente vulnerables a determinados reclusos. En cuarto lugar, la degradación de los medios físicos de las instalaciones, que incluyen plagas o la limitación de los recursos materiales. Y en quinto lugar, el hacinamiento. Este miedo que había dentro de prisión no estaba infundado, porque ya el 9 de marzo se infectó en España la primera funcionaria de prisiones en el módulo de jardín de infancia de la prisión Madrid 4, y el asunto se disparó, pues después del 13 de mayo ya se contabilizaban más de 140 positivos en penitenciarías catalanas, y asimismo fuera de España, en México, entre el 21 y el 29 de mayo se contabilizaron 121 casos. En China hubo 550 contagiados, en Brasil hablamos de 755 contagiados y 29 muertos solo hasta el 26 de mayo. Y de todos estos datos el Poder Constituyente era consciente, por lo que intentó limitarlo mediante ciertas excarcelaciones, lo cual nos conduce precisamente al cuarto y último punto. Después de impartir varias charlas en España y en el extranjero, me han preguntado en estos días sobre mi posición acerca de las excarcelaciones. Algunas personas me cuestionaban atemorizadas, pensando que saldrían en libertad violadores que eran un peligro para la sociedad, mientras que otros se lamentaban con dolor de que los asesinos de sus esposos o de sus hijos volvieran a la calle en lugar de sufrir la pena, mientras que ellos nunca podrían recuperar a su propia familia. Yo comenzaba sintonizando con su temor, aunque les recordaba que el delincuente no había sido condenado a una pena capital, consecuencia esta que es real cuando el coronavirus entra en los centros penitenciarios. Por otra parte, intentaba ayudarles a analizar críticamente y a cuestionar su ideología. Les preguntaba, en primer lugar, si habían leído la normativa de excarcelación que se ha creado en cada uno de los países en relación a la presente crisis, o si por lo menos conocían los antecedentes y la realidad de al menos uno de los excarcelados. De hecho, los requisitos de excarcelación son bastante restrictivos. Quienes salen no son personas peligrosas, se encuentran cerca del tercer grado y su situación presente no representa un peligro para la sociedad. En cualquier caso, estos recelos de la población destacan la virulencia de la estigmatización y recordemos, el miedo es el principio de una sociedad vigilada donde las libertades fundamentales son cuestionadas y muchas veces inclusive canceladas. Pensemos hoy en los policías de balcón que han proliferado y de los que quizás hablemos en otro lugar y en otro momento. Ese miedo es incentivado de entre la población externa a prisión por el poder mediante la conversión del delincuente en un monstruo. Ya Foucault señalaba en Vigilar y Castigar, y cito, es preciso no solo que la gente sepa, sino que vea por sus propios ojos, porque es preciso que el pueblo se atemorice, pero también este ha de ser fiador del castigo, cierro cita. Ahora bien, esta relación que se pretende entre violencia, prisión y monstruo está bastante poco fundada, pues recordemos que en España el incremento de delitos en las últimas 2 décadas no tiene nada que ver con la violencia, con las drogas, sino con el fraude. Y, por ejemplo, en Latinoamérica, la mayor parte de las reclusas se convierten en mulas debido a que son madres solteras que necesitan dinero para alimentar a su prole, en familias, por cierto, donde el padre está ausente y que estas mujeres no ejercieron violencia en la comisión de su acto delictivo. Con lo cual habría que cuestionar esta relación entre estos 3 términos. No obstante, no vamos a caer en la romantización del interno, la ingenuidad que convierte al recluso solo en víctima, aunque resulte también cándido sostener que nosotros como sociedad no tenemos nuestra parte de responsabilidad en el mantenimiento de una estructura que favorece el delito. De hecho, sufragamos económica y moralmente un sistema que mantiene al delincuente no solo como arrestado, sino como resto social, que diría Pere Arnau. No se trata de emanciparse y luchar contra el carcelero, sino de cuestionar las tendencias estratégicas, egocéntricas, pasionales, como apuntarían Habermas y Weber, inclusive las tendencias capitalistas, que impiden ver en el recluso su auténtico rostro. Y vamos acabando, hemos hablado de 4 elementos renovados dentro de las prisiones, como eran la estigmatización, el robo de la formación verbalizadora, el miedo y las excarcelaciones, y nos gustaría acabar con una pequeña conclusión. Se engaña aquel que piense que la prisión coincide con esa estructura física hecha por ladrillos y barrote, que coincide con ese edificio recio que se esconde más allá de las fronteras de la ciudad. No, la prisión constituye en realidad una relación filosófica, ideológica y social enferma que habita en cada uno de nosotros. Esta ceguera manipula y configura la visión maniquea de quienes alzan a los de fuera como serafines y estigmatiza a los de dentro como depravados, pero también quien invierte los términos para salvar sus propios vicios infames y sobre todo ocultos.
Luchar contra la prisión supone evitar el principal homicidio que seguimos ejerciendo en la actualidad, tanto dentro como fuera de prisión, el homicidio del pensamiento crítico. Este delito exige una filosofía y una educación que se amotine no solo contra el otro, sino contra nuestras propias entrañas delictivas y contra, sobre todo, nuestros temores estigmatizadores. Precisamos, por tanto, una filosofía que incentive facilitar el acceso a nuestras casas físicas, pero también intelectuales, a todo aquel que ayer habitó dentro de un centro.